Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de vida, la palabra que es verdad, la palabra que nos alimenta, la palabra en la cual fluye el Espíritu Santo, el Señor, obrando en las vidas de todo aquel que en Él cree. Les invito a que abran sus Biblias, y en lo que abren sus Biblias, en lo que le buscan, les invito a que nos visiten en nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Es para nosotros un placer invitarles, que ustedes se gocen como nosotros con la palabra. También ya tenemos activa nuestra célula virtual los domingos a las 8 de la noche y estamos en Atlanta, Georgia, a las 8 de la noche de este lugar. En Ecuador vienen siendo 7 de la noche, en México, según el estado donde estés, puede ser a las 7, a las 8, en punto, en orden, como nos pide el Señor. Romanos, sabemos los que van llevando la secuencia junto conmigo, y la verdad estoy muy agradecida con el Señor. Llevamos ya 2 estudios de este libro de Romanos. Va a ser extenso, buscamos ser profundos, estudiamos la palabra, y les pido disculpas por este tiempo en el cual no estuve al aire. Lleva un tiempo estar estudiando, estar profundizando en la palabra, escudriñando como nos dice el Señor. Y estuve en un retiro por el cual tuve que preparar diferentes enseñanzas. Fue de gran bendición. Por esa razón no estuve saliendo al aire, pero les pido mis disculpas, pero seguimos adelante confiando en el Señor. Los tiempos cada día no están siendo nada buenos, pero aquel que está con el Señor, que le cree, que le sirve, que le busca, el Señor obra, el Señor nos cubre, Él es nuestro escudo. Vamos a la Biblia, libro de Romanos, capítulo 2. Recuerdan que nos quedamos, vimos ya el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos todo honor y toda gloria, Padre. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Oh Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, Padre de la gloria, a ti invocamos, Señor, a tu nombre que es sobre todo nombre, Padre. Yo te doy gracias por tu Hijo amado, Señor, por esa sangre preciosa con la cual fuimos redimidos. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía. Y así, Padre, yo te pido que seas tú obrando, Señor, que seas solamente yo un vaso de honra para tu gloria y para tu honra, Padre. Que esta palabra, Señor, fluya, Señor, de tal manera que toque, Señor, hasta lo más profundo de las almas, rompiendo, Señor, toda negación al Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Padre. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza: el justo juicio de Dios. Aquí podemos ver la continuidad en estos versículos acerca del juicio de Dios.
el cual es según verdad. Hemos visto con ayuda de Dios el capítulo 1 de Romanos, donde el apóstol Pablo habla del poder del Evangelio y de la culpabilidad del hombre, y estamos entrando al capítulo 2 del justo juicio de Dios. En los dos estudios anteriores hicimos mención de que el capítulo 1:18 al 3:20 habla del lavacro y del altar del bronce del tabernáculo que fue diseñado por Dios en el desierto para su pueblo de Israel. Y todo esto es un tipo para nosotros, la iglesia, hablando de la tipología. Espiritualmente nos habla de cómo debemos conducirnos el día de hoy. Dice su palabra en 1 Corintios 10:11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Vimos en el versículo 18 del capítulo 1 que la ira de Dios se revela. Pero ¿por qué Dios empieza con la ira? Dice, la ira de Dios se revela. Y después con la gracia. Porque la gracia es con relación a la ira que fue pasada por alto por causa del Cordero. En la Pascua, que es cuando iba a entrar el juicio de Dios sobre los primogénitos, allá en Egipto, se antepuso el Cordero. El Señor mandó matar un cordero que fuera perfecto para cada familia. Y con esa sangre mandó a que pintaran los dinteles de las puertas de la casa, todo alrededor. Y entonces, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, el juicio le cayó al cordero y salpicó de sangre todo y cubrió todo el portal. Cuando Dios vio la sangre de su hijo, dijo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que quiere decir Pascua, pasaré de vosotros. Y va a pasar por alto, porque mi hijo murió por ustedes. No voy a cobrarle a mi hijo y ahora a ustedes. Si ustedes confían en lo que hizo mi hijo, yo fui el que lo mandé. Yo les perdono. Ahora, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De eso trata el libro de Romanos. De eso trata. Los judíos y la ley, la razón y la ley. No hay justo, ni aun uno, dice el Señor. Y entonces por medio de la fe empieza a convencer de la justicia. Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí nos coloca en el lavacro de bronce. Y nos hace ver a través del Espíritu Santo que va guiándonos, que necesitamos la gracia y que esta nos conduce al altar. Pero primero nos tiene que convencer. Y después viene el segundo paso, aparte de la ley, que era como un ayo, para ayudar a diagnosticar nuestra enfermedad ante nuestros ojos. El altar de bronce nos refleja quién somos estando bajo el pecado, lo que es el pecado adámico. El corazón humano es engañoso, dice su palabra, más que todas las cosas, y perverso. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos buenos. Miren cómo dice que el corazón del hombre es perverso. Pero gracias a la ley nos permite ver si disponemos nuestro corazón a entender. O sea, tenemos que poner dispuesto nuestro corazón a entender para que el Señor nos permita ver más allá. Porque si no estuviéramos debajo de la ley, pensaríamos que no éramos pecadores ni miserables. Entonces, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, pues lo que venía después de convencer de pecado era convencer de justicia.
Ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. El Señor quiere cubrirnos y por eso ofreció el cordero, y eso quiere decir que al lado del lavacro, en el atrio, colocó también el altar de bronce donde se sacrifica el cordero. Dios nos llama al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras que Cristo dijo. El lavacro y el altar de bronce, el inicio, son los primeros rudimentos, no es todo, pero son los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y aquí vemos que son los primeros temas de la epístola del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, para llevarnos a la obediencia a la fe, a todas las naciones, justicia por medio de la fe para todos los que creen en Él. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El apóstol, después de dirigirse a los de afuera, ahora vuelve a los que están dentro del gremio de la religión revelada, es decir, a los judíos. Ellos se jactaban de su justicia, ellos menospreciaban a los paganos, los consideraban ajenos al pacto y excluidos del gremio de las misericordias de Dios. Miren, dentro del cual ellos se creían seguros, aún pecando creían que estaban exentos, miren, fuera del juicio de Dios. ¿Y saben qué es eso? Eso es religiosidad. Pablo encuentra que tanto judíos como gentiles están bajo el justo juicio de Dios por sus pecados. ¿Y cuántos abrigan esta misma creencia fatal en la iglesia cristiana de hoy? Tienen una actitud igual, viven religiosidad y piensan que con esa religiosidad ya el Señor va a obrar en sus vidas. Sí va a obrar, pero para justicia. Y dice que en un cierto día Dios va a juzgar a los hombres. Todo lo que nosotros vivimos se está registrando en los cielos. Hay un juicio continuo y está considerando las obras de los hijos de los hombres. Cada acción malvada que realizan queda documentada en el registro de la condenación, y cada buena acción es recordada y atesorada por Dios. Ese juicio es reflejado en alguna medida en la conciencia de los hombres. Conforme cada persona pasa al otro mundo, se emite un fallo de inmediato sobre ella. Pero esto únicamente es una prefiguración de lo que vendrá al final, en el fin del mundo. Pues Dios ha establecido un día en que juzgará los secretos de los hombres. Y también para las naciones hay juicio. Y precisamente ya empezó el juicio de Dios sobre ellas. ¿O usted qué piensa que es el coronavirus? Sí es un virus, sí. Pero mira, creado o no, es juicio de Dios sobre las naciones. Dios es quien ha puesto y quitado reyes. Y podemos ver a través de la historia, generación tras generación, cómo el Señor ha ejercido individualmente su juicio a los diferentes reinos que fueron establecidos, los cuales cuando se volvían intolerables, el Señor emitía su juicio y la tierra era purificada de su contaminante existencia. El Rey de Reyes y Señor de Señores ya está emitiendo sus juicios a las naciones para que su reino se establezca en esta tierra. Todo lo conmovible será quitado y quemado con fuego para que quede lo inconmovible.
Por esto, todos los santos debemos seguir orando. La oración que nos dio Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí está. Venga a nosotros tu reino. Todos los santos en un mismo sentir. Todos los santos clamando junto con la creación que está clamando por la redención. Todos debemos tener nuestra mirada en el invisible. La creación ya está clamando. Los animales ya están actuando. En las noticias se escucha que están actuando de una manera desordenada que no pueden explicarse. Hermanos, y tú que aún no crees en Dios, déjame decirte, el juicio de Dios está cerca. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está hablando del puro lavacro. Los pecadores que todavía no experimentan el castigo de Dios. No piense que la misericordia divina se va a prolongar indefinidamente, no. El juicio se tarda solo para dar tiempo al arrepentimiento, pero el Señor tiene un tiempo para cada uno. El Señor no quiere una religiosidad en tu vida, solo cumpliendo con algunos servicios en la iglesia. Eso es arrogancia. Y agravan más las inconsecuencias de sus actos. No. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si el Dios te está llamando? ¿Cómo puedes saber cuando Dios te está llamando? Cuando empiezas a ver testimonios que te muestran que Él es manifestándose en tu vida. Pero no para que digas, Él está conmigo, no. Sino para que te arrepientas y empiezas a buscarle en oración, en alabanza, en la lectura de la Biblia, para que entonces seas tú en agradecimiento, buscándole a Él, a su presencia, dándole el honor que Él se merece. Puede ser en una enfermedad terrible, puede ser en que hayas salvado a tu hijo, o en tantas maneras como el Señor se manifiesta. Pero no te equivoques. El Señor en su misericordia te permite ver, pero para que tú ya le busques a Él. No es fácil cambiar tus hábitos, tus costumbres, pero no es imposible. Él solo quiere que tú quieras y que pongas acción en tu vida a su llamado. Su Espíritu Santo es suficiente para ayudarte. Entonces su benignidad te guía a arrepentimiento. Ahí está el lavacro que se ha diseñado y adoptado para este fin. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Pueden ver? Ahí está convenciendo el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién le gusta atesorar para sí mismo para el día de la ira? Yo te pregunto, ¿a quién? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice su palabra en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La religiosidad no te protegerá de la ira de Dios, ni un sello externo como puede ser un discipulado, estudios bíblicos con certificados. No, eso no te va a exentar. Tiene que haber un cambio en tu corazón a los ojos del Señor, que escudriña los corazones. Nada puede ser escondido. ¿Cuántos hay discípulos bautizados y que toman la cena del Señor Jesús, que profesan que conocen a Dios, pero con sus obras lo niegan?
eso es para temblar, los cuales bajo su capa de amigos son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto está dicho para los que se jactan de que su pureza, de pureza y de fe. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando el Señor dice, porque sabemos que es el Espíritu Santo, dice conforme a sus obras, no contradice el Evangelio de salvación como una dádiva gratuita que no puede ser ganada. Aquí sintetiza lo que realmente sucederá. Los incrédulos serán juzgados por sus pecados y los creyentes, quienes han sido liberados de sus pecados gracias al sacrificio de Cristo, serán recompensados en el cielo de acuerdo con su conducta en esta vida. Dice su palabra, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 62, 11. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La frase perseverando en bien hacer se refiere a los cristianos. Su salvación no se debió a las buenas obras, sino porque ellos confían en Cristo, quien ganó para ellos la vida eterna. Aquí nos da la descripción del hombre justo. Exige que los motivos sean puros y rechaza todas las acciones motivadas por la ambición o por fines terrenales. Y en la descripción del injusto se presenta el espíritu contencioso como el principio de todo mal. La voluntad humana está enemistada con Dios. Voy a leer 3 versículos. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15, 16. Y miren lo que dijo el apóstol. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos llama a no ser contenciosos. Hasta los gentiles que no tenían la ley escrita, tenían por dentro lo que les dirigía en cuanto a lo que debían hacer por la luz de la naturaleza. La conciencia es un testigo que tarde o temprano dará testimonio. Al obedecer o desobedecer estas leyes naturales y sus dictados, las conciencias de ellos los exoneran o los condenan. Nada causa más terror a los pecadores y más consuelo a los santos que Cristo sea el juez. Los servicios secretos serán recompensados. Los pecados secretos serán castigados entonces y sacados a la luz. Para Dios no hay nada que pueda esconderse. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios se dirige primeramente a los judíos,
pues ellos vieron su gloria. Sus antepasados fueron a través de los tiempos testificando de lo que Él hizo para con ellos, generación tras generación. Él les escogió como su pueblo, un pueblo apartado, santo. Ellos tienen una responsabilidad mayor, pues habiendo recibido la ley y singulares beneficios, no han cumplido aquella y respondido a estos. Entonces, al que se le da más, más se le va a demandar y se le demanda primero. Dios comienza a juzgar por su casa. No importa la procedencia étnica o religiosa. Eso no librará a nadie del castigo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí no está hablando de la justicia imputada, sino de la justicia infundida, que es algo más que la justicia imputada. Pablo subraya que tanto los judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios. Se diferencian unos de los otros en que los judíos poseen la ley, mientras los gentiles no, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas por la ley. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a todas las personas, desde la creación del género humano, el instinto moral. Sabemos que existe Dios y está en nuestras conciencias. Lo vimos en Romanos, versículo 20. Que no queramos darle el honor que se merece, esa es otra situación. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo te digo, ¿de qué sirve que escuches la palabra, la exhortación, y no la pones por obra? ¿Cuántos cristianos hay el día de hoy que viven de esa manera? No dudamos que son salvos en cuanto que por la gracia de Dios han creído en Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Pero otra cosa es caminar con Él, por Él y para Él, vivir para Él. Ya la salvación de su espíritu fue dada por gracia. Ahí no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero después viene buscar la salvación del alma, porque somos cuerpo, alma y espíritu. La salvación del espíritu ya está dada, pero ahora hay que buscar la salvación del alma. Desde el momento que somos salvos, por creer por fe, hasta el momento que este cuerpo orgánico muera, hay un camino que andar. Llevar la cruz de Cristo para poder lograr la salvación del alma, la cual implica buscar el galardón tan mencionado por los apóstoles para lograr entrar al reino de Dios, caminar con Él, por Él, para Él, despojándonos del viejo hombre y la mirada puesta al invisible. Eso es llevar la cruz, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando ya no permitas que tus emociones, que tus pensamientos, que tus creencias sean las que predominen en tu vida, sino que sea el Espíritu de Dios guiándote a toda verdad. Pero para esto no tiene que ser mental, no tiene que ser una actitud. El principio no es fácil. Es cambiar las actitudes, las emociones. Y va a haber mucha provocación y muchas veces la misma familia. Pero ahí uno tiene que aprender a usar las rodillas y pedirle al Señor que sea Él quien te guíe. Uno ya no puede abrir la boca. Uno ya no puede juzgar. Uno ya no puede actuar conforme de manera reactiva. Mira, cuando hay una acción
la lógica te dice que tiene que haber una reacción, ¿verdad? Te tiran a pegar, tú tiras a pegar doble, ¿sí o no? Pero eso es en el mundo. Eso es lo que nos enseñaron. Pero el Padre ya no quiere que sea así. Él quiere que tú te abandones a Él y que sea Él el que luche tus batallas. Pero tú le tienes que pedir, tienes que arrodillarte y decirle: Señor, aquí estoy, guíame. ¿Cómo tengo yo? Yo te entrego todo. Reconocer que no eres nada. Y le tienes que pedir que te ayude a abandonarte a Él. Y déjame decirte que cuando tú lo haces con un corazón constrito y humillado, con esa buena voluntad de querer cambiar, de dejar todo lo propio de tu vida, Él lo hace. Eso sucede en el principio del cristiano. El camino no es fácil. Pues el Señor, ¿por qué pasan esas cosas? Porque el Señor necesita formarte un carácter. Mira, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Él tuvo que empezar a formarles un carácter. Cuando nosotros vemos la geografía del camino que ellos tuvieron que llevar para llegar a la tierra prometida, ellos no fueron en directo, que es lo que pensaron los egipcios. No, el Señor los empezó a llevar donde hubo necesidad. Y en esa necesidad ellos tuvieron que clamar a Dios y reconocer que a través de Él ellos fueron avanzando. Y eso es lo que Él quiere en nuestras vidas, que le pidamos que nos ayude a amar, a perdonar, pero no perdonar con nuestra mente, sino perdonar con el corazón. Porque si tú dices: mira, ay no, yo le perdono, yo sí le perdono, pero no lo quiero ver, eso no es perdonar, eso es con tu mente, puro boca para afuera. Perdonar es de corazón, cuando tú te despojas, porque el que va a ser beneficiado eres tú mismo. Por eso dice el Señor: deja todas tus cargas en la cruz. Déjame perdonar, a reconocer que la pelea no es contra carne y sangre, sino contra potestades, seres malignos que están en los aires, pero que ya están vencidos. Miren, hay muchos cristianos que dicen: no, yo sí creo en el Señor, todo, pero a mí no me hables de los demonios, a mí no me hables de eso. Cuando verdaderamente el mundo espiritual es más grande, es más extenso que lo que nosotros a nuestros ojos vemos. Verdaderamente el Señor tuvo que enseñar al pueblo de Israel a pelear. Eso es una guerra. Ya después de que les fue formando su carácter, les dio las leyes. Y después de que les dio las leyes, los formó. Y entonces ya en ese desierto empezaron a ir formados en orden, porque iban a llegar al lugar donde iban a pelear. Y así nosotros, en nuestra vida, es ya no en la carne, sino espiritual. Y la guerra son contra potestades, seres malignos que están en los aires, pero el Señor es el que pelea nuestra batalla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en fe, abandonarte a Él, doblar rodilla. Y tiene que haber un comienzo, claro. No se sabe orar, no se sabe buscar del Señor. ¿Cómo? A través de los salmos. Y empezar a cambiar tus actitudes, tus costumbres. Encerrarte en tu habitación. Al principio pueden ser 15 minutos, en la mañana, en la noche, después va a ser media hora. Pero que verdaderamente te despojes y le digas: Señor, quiero estar ante tu presencia. Y el Señor te va a ir conduciendo, pero Él quiere que tú quieras. Él quiere que tú quieras. Que al principio te vienen pensamientos, si estás ahí hincado y de repente estás pensando, si eres mujer, que vas a cocinar, o que está haciendo esto, o que está haciendo aquello. Y ahí es cuando tu lucha tiene que ser también con tu propia persona, con tu propia mente. Y decir: en el nombre de Jesús reprendo todo pensamiento, y concentrarte. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Por eso el Señor le tenemos que pedir: ayúdame a pelear la batalla de la fe.
Y ahí empiezas a no ser solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. La empiezas a poner por obra. Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida? Déjame ponerme bien ante ti. Y Él lo hace. Cuando el joven rico le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, Cristo dijo, para empezar los mandamientos, le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren, le mencionó los mandamientos. O sea, no chismes, ya no critiques, ya no dirijas, ya no seas egoísta, ya no hurtes, no engañes, no señales. Y entonces el muchacho le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire, guardaba la ley. Pero entonces Jesús, mirándole, dice la palabra que le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Y entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y miren, en el día de hoy no quiere decir que nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos, no, sino que nos despojemos de todos los ídolos que hay en nuestro corazón. El amor a dinero, eso es una dependencia tremenda. La dependencia es, si tienes dinero estás bien, y si no tienes dinero, ahí sí estás, ay Señor, llorando, gritando. O sea, dependes del dinero y no de Dios. El egoísmo, la vanidad, cuántos y cuántos ídolos hay en nuestra vida. Pero hay que romper con todo eso. Todas esas cadenas que nos fueron impuestas en el mundo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Yo insisto y recalco, y vuelvo a recalcar continuamente. La televisión es una cloaca de inmundicia que es usada por el príncipe del mundo, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Ahí tiene a las personas enchufadas, viendo banalidades. No piensas nada que te edifique en tu vida espiritual. Al contrario, abres puertas para que los demonios te estén atormentando y tengas celos, tengas envidia, tengas todo lo que se vive en el mundo. Cadenas. Eso es. Por eso hay que despojarse de todo eso. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que están viendo tus hijos? ¿Te has puesto a analizar el tipo de caricaturas, los tipos de juguetes que se venden el día de hoy? Por eso Cristo dijo que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y entonces debemos pensar, el Señor, escúchame, el Señor nos quiere como seres pensantes, no que piensen por ti. Mira, no hay animal que llame tanto la atención como la serpiente. Y no hay animal que pueda pasar desapercibido como la paloma. Y el Señor sorprendió a sus discípulos por este contraste e indicación que Él les dio. Les dijo, los envío como ovejas en medio de los lobos. Mira, por tanto, sean astutos o sabios como serpientes y sencillos o inocentes como paloma. Eso está en Mateo 10:16. ¿Por qué el Señor usó estos dos animales
y de que ellos en su actitud actuaran como tales? Miren, Dios usó la palabra astutos, que en griego es prudente, sagaz, cuidadoso, pensante, discernidor, sensible e inteligente. La serpiente cuando ataca no se desespera, sino que espera. Es prudente para atrapar a la presa y no convertirse en una presa. La serpiente no se deja llevar por la angustia, sino hace muy bien sus cálculos. Y así en nuestras vidas, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando decidimos empezar a buscar de Él, vienen ataques, angustias, soledades, dolores, por el desánimo, por la aflicción, por la queja. Y es ahí donde vamos a determinar si estamos listos para dar ese paso de victoria. Y es ahí donde entendemos que la orden del Señor, ¿cuál es? No se apresuren, no huyan desesperados, no ataquen sin cálculo y discernimiento. Miran cada paso, cada sendero y tomen ventaja de cada oportunidad. Eso sucede en la vida del cristiano y eso incluye a nuestras familias. Y todo en lo que estamos involucrados hay ataques, sí, hay angustias, hay argucias del enemigo, sí, pero hay un Dios que si tú le crees, buscarás su refugio y te hincarás en las mañanas, en las noches, pidiéndole a Él, dejándole a Él lo que tú sientes en lloro, en súplica, pero confiando, creyendo que Él es galardonador para los que le creen, para los que le buscan, para los que reconocen que no son nada y que solo Él puede enderezar tus veredas torcidas. Solo Él lo puede hacer. Pero hay que ser pacientes, hay que ser astutos, hay que ser prudentes, hay que ser sagaces, hay que ser cuidadosos, hay que ser pensantes y saber discernir, ser sensibles e inteligentes. Pero eso se lo tienes que pedir a Él, no con tu mente natural, sino a través de tu espíritu. Saber callar y saber hablar cuando el Señor te indique. Y para ellos es necesario ir más y más al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Tengo que quitar de mi vida todo lo que estorba, todo lo que no ayuda a estar en comunión con Él. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, desecharlo y pelear la buena batalla. Cuando las serpientes entran al nuevo territorio, ellas no anuncian su presencia, sino que usan su camuflaje para pasar desapercibidas. Mira, ¿y qué es eso? Prudencia. Y muchas veces va a usar a tu hijo, a tu esposa, a tu nieto, para que no te acerques a Dios. Por ejemplo, ¿quieres orar? Te quieres encerrar un momento, decir, Señor, voy a hacerlo, y en ese momento el niño empieza a llorar y te empieza a decir que te abraza, que no, que esto. Y no te van a querer dejar. Pero ahí entra tu determinación, tu cambio, el sujetarte a Dios y creerle, y Él va a obrar. Primero tiene que obrar en tu vida, y eso no es de un día para otro. Tienen que pasar tiempo, meses, tal vez años, y poco a poco, en medida que Él te va haciendo un carácter, y entonces va siendo un soldado o una soldada de Dios, vas a empezar a interceder y vas a empezar a ver el cambio en tu familia. Porque hay promesa para todo aquel que en Él cree y que es obediente
y que busca santidad. Y así poco a poco el Señor va a ir obrando. No es de un día para otro. Como te digo, no es así. A veces pasan años para que empieces a ver la salvación en tu familia. Pero dice la palabra, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Que nuestra descendencia heredará la tierra. Que la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá y que su paz correrá como río. En medio de situaciones de angustia, tú vas a sentir la paz, los ríos de agua viva que fluyen de Él. Pero mientras tú pagues el precio, debes mantenerte humilde y reconocer que Él sea quien resplandezca en tu vida, no tú. Al principio vienen pruebas. Por ejemplo, mira, necesitas dinero, pero en ese momento es el momento de escuchar la palabra, que a través de la bendición de Dios ya tienes un tiempo en la que en comunión te vas a poner con los hermanos, pero en eso te llegan y te dicen, mira, hay un trabajo ahorita, puede ser que salga algo, vente. Y ahí es donde tú tienes que decidir, o le crees a Dios, que es el dueño del oro y la plata, o caminas con tus propias fuerzas. Ahí es donde tú tienes que determinar. Para Él nada es imposible, pero Él necesita saber si verdaderamente desea ser guiado por Él, porque Él te pone esas pruebas. Ahí no es el enemigo, porque muchas veces lo ponen, el Señor reprende en el nombre de Jesús. El Señor te prueba para ver si verdaderamente quieres caminar con Él. Él quiere bendecirte, pero Él quiere que tú le creas. El Señor prueba. Miren, el día de ayer precisamente mi esposo me estaba testificando, recordando las grandes maravillas que hace el Señor. Él tuvo un tiempo en que tuvo una situación precaria económicamente. Iba a perder prácticamente todo, lo económico, todo. Pero miren, el Señor le hizo ver y Él le dijo, Señor, yo quiero que tú me des un trabajo, cierto tipo de trabajo. Y Él estuvo clamando al Señor, clamando al Señor. Y miren, el Señor, porque a veces Él te deja, no quieres que yo te guíe, ok, te voy a dar esto. Y se lo dio. Le dio un trabajo precisamente de lo que Él pedía. Pero cuando tuvo que pasar unas pruebas que Él siempre, miren que no es porque sea mi esposo, pero una persona que se entrega, que tiene mucha inteligencia, esa gracia que el Señor le ha dado, y no pasó las pruebas. Una prueba, y no le dieron el trabajo. Él lloró amargamente, y empezó a decir, Señor, ¿por qué si yo te he pedido, he buscado ser fiel? Pero mire cómo nos engañamos, o sea, mire, si he sido honesto contigo, Dios mío, el día de hoy nos reímos. ¿Cuán somos tan poco ante el Señor? Pero mire, en ese momento sintió la presencia del Señor. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, y empezó a sentir esa presencia. Y él le dijo, Señor, perdóname, perdóname, me abandono a ti. Y a los pocos días le hablan en ese trabajo que ya tiene años ahí, para la gloria de Dios. Era donde el Señor le iba a poner. Pero le creyó a Dios. El Señor nos prueba. El Señor nos prueba para ver qué es lo que vamos a hacer. Nos da testimonios de Él. Como les decía anteriormente, de repente te salva a tu hijo, o a tu esposo, a tu hijo, una enfermedad, una situación económica, ya te van a quitar la casa y en eso ves la mano de Dios cómo la recuperas y no sabes ni cómo fue. Y en tantas situaciones que tienes tu alacena vacía y de repente te llegan con un canasto. Yo lo he vivido infinidad de veces, pero es para que Él es testimonio de Él, de quién es Él, pero para que entonces tú ya no digas, el Señor está conmigo, sino que tú digas, Señor, yo te quiero servir, yo quiero conocerte, yo quiero caminar contigo. El Señor también nos pide
que además de astutos como las serpientes, seamos sencillos como las palomas. Con la palabra sencillos, la cual significa inocentes, simples, inofensivos, podrías pensar que después de que dice que seamos astutos, pues como que no tiene sentido, ¿verdad? De que nos diga que seamos sencillos como la paloma, ¿verdad? Recordemos que cada vez que la astucia, la sabiduría, la prudencia y la inteligencia brillan en nuestra vida por la gracia de Dios, hay una puerta que se abre. Es un hilo muy invisible que tú no puedes ver y que puede pasar al orgullo. Entonces, para que no caigas en ese pecado del orgullo, el mejor antídoto para desactivar el orgullo es precisamente la sencillez, la inocencia, recordando que en realidad somos simples, que no somos nada y que dependemos de Él, que todo lo que el Señor por gracia nos da es por Él, no por nosotros. Entonces, en este versículo 13 del capítulo 2 de Romanos, el Señor nos llama a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Mire, en 2 de Timoteo dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando hay un continuo reincidir en el pecado, o sea que estás continuamente en el mismo pecado, o puede ser diferente, o hay una cultura que lo tolera, entonces todo se distorsiona. El pecado se ha ido aumentando en estos últimos tiempos, al grado que ya la gente no se escandaliza de ver tanta bajeza en el ser humano. Es increíble. ¿Cuántas noticias tan degradantes? Violaciones, tantas cosas. Pero el ser humano cada vez se está acostumbrando más y más. Ya estamos prácticamente como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Yo diría que peor aún. Y el juicio de Dios sobre las naciones ya empezó. El caso es que cada uno será juzgado de acuerdo con la revelación que haya recibido. Los judíos se creían un pueblo santo, un pueblo apartado, merecedores de sus privilegios por derecho propio, aunque eran ingratos, rebeldes, injustos. Pero se les debe recordar a todos los que así actúan, en toda nación, en toda época y en cada clase social, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de Dios. El caso es tan claro que podemos apelar a los pensamientos propios del pecador. Escuchen esto con atención, pongan atención, por favor. En todo pecado voluntario hay desprecio de la bondad de Dios. Te lo repito. En todo pecado voluntario hay desprecio de la voluntad de Dios. Aunque las ramificaciones de la desobediencia del hombre son muy variadas, todas brotan de la misma raíz, el pecado adámico. Sin embargo, en el arrepentimiento verdadero debe haber odio por el pecado, por la misma pecaminosidad en la que se vivía uno mismo. Cuando tú volteas a ver, puedes ver y dices: Dios mío, ese soy yo. Y debe haber un cambio
en el estado de la mente que la dispone a elegir lo bueno y rechazar lo malo. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida, muestra un sentido de infelicidad interior. Tal es el gran cambio producido en el arrepentimiento. Es la conversión. Y es necesario para todo ser humano. ¿Y por qué digo infelicidad interior? Porque te hace verte a ti, te hace ver lo que es el corazón humano, lo engañoso que es más que todas las cosas. Y dice su palabra que es perverso. Se autoengaña. Uno se siente buenito, ¿sí o no? Puedes hacer 20,000 barbaridades, pero haces un acto de dar a alguien, yo ya soy bueno, ya cumplí. Miren, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O se vive la religiosidad, creyendo que con eso ya, no estoy cumpliendo. Pero de manera horizontal, o sea, hacia el hombre. Pero ante Dios, nada puede ser oculto. Te hace ver quién eres en esa naturaleza caída. Pero vino Cristo y en su amor primeramente al Padre y después a la iglesia se entregó y llevó su cruz, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todo aquel que le decide creer. Tenemos un intercesor sin merecerlo. Puedes ver, la ruina de los pecadores es que caminan tras un corazón duro e impenitente. Sus obras pecaminosas se expresan con las fuertes palabras: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Pero nos dice su palabra que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo sentía que no podía vivir en medio de personas tan depravadas sin sostener con ambas manos el evangelio y tomarlo como suyo propio. Él dijo: mi evangelio. No se trataba de que Pablo fuera su autor, no, sino que lo había recibido de tal manera de Cristo mismo y se consideraba de tal manera responsable de él. No podía menos de llamarlo mi evangelio. Podemos ver que el Pablo se identificaba con la verdad que predicaba. Él creía más allá de toda duda y nos muestra una fe inquebrantable, diciendo: aunque otros lo rechacen, yo estoy seguro de él. Parece decir: si soy llamado necio por sostenerlo, estoy contento de ser necio y de encontrar toda mi sabiduría en mi Señor, por amor del cual lo había perdido todo y lo tenía por basura, por amor del cual estaba dispuesto a presentarse ante Nerón y proclamar incluso en el palacio del César el mensaje del cielo. Aunque cada palabra le costara la vida, estaba dispuesto a morir. Y él dijo: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después afirma: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol era de un espíritu apacible. Pablo oraba de todo corazón por los judíos que lo perseguían y entregaba su vida por la conversión de los gentiles que lo maltrataban.
pero no tenía tolerancia para con los falsos propagadores de evangelios. Pablo exhibió una gran amplitud de mente, y para salvar almas a todos se hizo de todo. Pero cuando contemplaba alguna alteración o adulteración del evangelio de Cristo, tronaba y relampagueaba sin medida. Pablo dice de sí mismo y de sus verdaderos hermanos: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y clama hacia quienes se apartaron del exclusivo y único evangelio. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? De todas las nuevas doctrinas, Pablo habla como de un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. El día de hoy, en medio de toda la inmundicia que vemos en el mundo, debemos aferrarnos a la pura y bendita palabra de Dios. E igualmente debemos decir con celo santo, como el apóstol Pablo: mi evangelio, contra toda adversidad y con ayuda de Dios. Afirmemos con énfasis que es nuestro evangelio, con obediencia a su palabra, buscando santidad en nuestras vidas, porque sin santidad no podremos ver a Dios. Vamos a orar. Yo te invito a que si tú no conoces de Dios, pero quieres dar un paso de fe, yo voy a orar por ti. Pídele al Señor que te ayude. Él solamente quiere ver un corazón contrito y humillado a Él. Probablemente no sientas nada y puedas decir: pero es que yo soy bueno. Él te va a hacer ver lo que es el corazón adámico. Pero Él solamente quiere que tú des un paso de fe. Y dile: ayúdame a arrepentirme de mi arrepentimiento. Ayúdame. Y Él lo va a hacer. Yo voy a orar por ti y por todos mis hermanos en Cristo. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra de poder, Señor. Oh poderoso Padre celestial, que esta palabra quede perenne en cada uno de mis hermanos, Señor, y todo aquel que escuche, Padre, a través de tu gracia, Señor, esta enseñanza. Así te pido por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, pero que están dentro de su corazón, Padre, queriendo, Señor, dar ese paso de fe, Padre. Yo te pido, obra en sus vidas, Padre, con poder y gloria, Señor, como solo tú lo sabes hacer, con ese poder sobrenatural, Padre, que es indescriptible, Señor, para el ojo humano, Padre. Pero en el Espíritu, Padre Santo, oh Padre, eres grande, Señor, maravilloso, excelso, hermoso, precioso eres tu, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos, hermanas en Cristo, Padre. Yo te pido por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, Padre, a ser obedientes, Padre. Forma, oh Padre Santo, incrementa la fe, la esperanza en nuestros corazones, Padre, para esos tiempos, Señor, que ya están y que vienen, Señor, cada día más y más, Señor. Tus juicios, Señor, que ya han alcanzado, Padre Santo, esta humanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Padre, obra con poder y gloria, Señor, sobre tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.